mi hija llegó y me encontró sentada en la oscuridad. Dijo: «¿Por qué no hay comida? Recibes una pensión de $8,000 al mes». De repente, mi nuera apareció y declaró con arrogancia: «Yo controlo cada centavo que recibe». Mi hija se quitó los aretes e hizo algo que la dejó sin palabras. El timbre sonó a las 3:20 de una tarde de martes y casi no abro la puerta. Levantarme del sofá significaba dejar el único lugar caliente que había creado bajo 2 mantas y 4 suéteres. Y en estos días, cada pizca de calor era importante. Pero el timbre volvió a sonar más insistente esta vez, y reconocí ese patrón. Carmen siempre tocaba 2 veces. Jalé las mantas más fuerte alrededor de mis hombros mientras caminaba arrastrando los pies hacia la puerta. Mi hija estaba en el porche con bolsas del supermercado en ambas manos. Su expresión cambió de sorpresa a algo más oscuro cuando vio mi apariencia. Yo sabía lo que estaba viendo: los suéteres colgando sueltos en mi cuerpo, la forma en que mis pantalones se arrugaban en la cintura incluso con un cinturón, los espacios huecos en mis mejillas que no habían estado ahí hace 7 meses. «Mamá», su voz salió plana. No era una pregunta, tampoco era exactamente una acusación, solo mi nombre, esperando con todas las cosas que aún no decía. Me hice a un lado para dejarla entrar, y ella pasó junto a mí, hacia la sala donde el termostato marcaba 14 grados centígrados. Carmen dejó las bolsas en el suelo y se quedó mirando ese número por un largo momento antes de voltearse a verme. Su mandíbula estaba tensa, de una manera que me recordó a su padre cuando intentaba controlar su temperamento. «¿Por qué está helado aquí?», preguntó. «Afuera hay 5 grados. Podrías contraer neumonía». Abrí la boca para darle la excusa que había estado practicando, la de que prefería temperaturas más frías, que estaba ahorrando dinero para otras cosas. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando ella entró a la cocina. Escuché cómo abrió la puerta del refrigerador. Escuché su respiración aguda. Regresó sosteniendo una botella de leche vencida y 3 paquetes de mostaza. «Mamá, ¿dónde está tu comida?». «Tengo galletas saladas en la despensa», dije en voz baja. «Y hay algo de arroz». Carmen sacó su teléfono y supe a quién estaba llamando antes de que terminara el primer timbre. Rodrigo contestó al segundo tono, su voz metálica a través del altavoz. «Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?». La voz de mi hija se elevó lo suficientemente aguda como para cortar. «Lo que pasa es que mamá está sentada en una casa helada, usando 4 suéteres sin nada en su refrigerador excepto condimentos. Eso es lo que pasa, Rodrigo». Escuché a mi hijo suspirar a través del teléfono. «Mira, Valentina maneja las finanzas de mamá ahora. Es más fácil así. Ya sabes cómo mamá se confunde con las facturas». ¿Confundida? Carmen lo interrumpió. «Mamá trabajó como contadora durante 32 años. Inténtalo de nuevo». El clic de tacones en el piso de madera anunció la llegada de Valentina antes de que la viera. Mi nuera apareció en la entrada de la cocina y estaba sonriendo. Esa fue la parte que hizo que mi estómago se cayera. Realmente estaba sonriendo mientras miraba a Carmen, luego a mí, luego de vuelta a Carmen. «¿Hay algún problema?», preguntó Valentina, su voz dulce como miel. «Sí, hay un problema», dijo Carmen. «¿Por qué mi madre está muriendo de hambre? Ella recibe una pensión de $8,000 al mes. Eso es más que suficiente para vivir cómodamente». Valentina se recargó en el marco de la puerta como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Bueno, alguien tiene que manejar ese dinero de manera responsable. Tu madre simplemente lo desperdiciaría si le diéramos acceso. Además, considero que es un pago justo por permitirle continuar viviendo en esta casa. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado de ancianos en estos días?». Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor toma un momento para darle me gusta y suscribirte para escuchar más historias como esta. Y dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando hoy. Me encanta saber de todos ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Permitirle, en su propia casa.
La casa que mi esposo y yo compramos hace 42 años. La casa donde crié a mis 2 hijos. El rostro de Carmen quedó completamente en blanco. Había visto esa expresión exactamente una vez antes, cuando tenía 13 años, y Pedro Martínez empujó a su hermano menor del columpio. Ella se acercó a Pedro con esa misma expresión vacía y le rompió la nariz. «Mamá», dijo Carmen, sus ojos nunca dejaron el rostro de Valentina. «Trae tu abrigo, ahora». «Espera un momento», dijo Valentina alejándose del marco de la puerta. «Ella no va a ninguna parte. Tenemos un acuerdo». «¿Un acuerdo?», Carmen repitió suavemente. «¿Así es como llamamos al abuso de ancianos ahora?». La sonrisa de Valentina finalmente desapareció. Solo por un segundo, pero lo vi. Carmen también. Me moví hacia el armario del abrigo, mis manos temblaban mientras alcanzaba mi chaqueta. Valentina se interpuso en mi camino y fue entonces cuando Rodrigo apareció detrás de ella. Mi hijo, mi niño. Puso su mano en el hombro de su esposa y me dio una mirada de disculpa que de alguna manera empeoró todo. «Mamá, tal vez deberías quedarte aquí», dijo. «Valentina tiene razón en que el dinero necesita ser manejado adecuadamente». ¿Manejado? La voz de Carmen podría haber congelado agua. ¿Así es como llamas robar la pensión de alguien mientras lentamente muere de hambre? Tenía mi abrigo puesto ahora, mi bolso apretado contra mi pecho como un escudo. Carmen tomó mi brazo suavemente guiándome hacia la puerta, y Valentina realmente se rió. «No puedes simplemente llevártela», dijo. «Tengo autoridad legal sobre sus finanzas. Ella no es competente para...». «Ya veremos», dijo Carmen. Estábamos en la puerta cuando Carmen se detuvo y se dio la vuelta. Su voz bajó tan bajo que apenas escuché las siguientes palabras. Pero enviaron hielo a través de mis venas de una manera que no tenía nada que ver con la casa fría. «Mamá, necesito que confíes en mí durante los próximos 4 meses. No le digas a nadie lo que estamos a punto de hacer. ¿Puedes hacer eso?». Asentí sin entender, pero sabiendo en mis huesos que algo había cambiado, algo irreversible. Detrás de nosotros Valentina todavía estaba hablando, todavía explicando por qué todo esto era perfectamente razonable. Pero Carmen ya me estaba guiando por los escalones del porche hacia su auto, y me di cuenta de que estaba temblando por una razón completamente diferente ahora. Mi hija tenía un plan, y por la mirada en su rostro, Valentina no tenía idea de lo que se avecinaba. Carmen no dijo una palabra durante el trayecto, solo seguía mirándome cada pocos segundos, sus nudillos blancos en el volante. Quería preguntar a dónde íbamos, pero algo sobre la tensión de su mandíbula me dijo que esperara. Cuando se detuvo en el estacionamiento de la sala de emergencias del Hospital General de Guadalajara, finalmente encontré mi voz. «Carmen, no necesito un hospital. Solo estoy un poco cansada, eso es todo». Apagó el motor y me miró con ojos que estaban demasiado brillantes. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una comida completa? Y me refiero a una comida real, no galletas saladas y arroz». No podía recordar. Los días habían comenzado a difuminarse en algún momento alrededor de abril. Cada uno la misma rutina de racionar lo que Valentina me dejaba, de fingir que no tenía hambre cuando mi estómago se contraía. «Como lo suficiente», dije, pero mi voz salió débil. «Vas a entrar», dijo Carmen suavemente. «Por favor, no pelees conmigo en esto». La sala de emergencias estaba ocupada para una tarde de martes. Carmen me registró, y cuando la enfermera de admisión preguntó qué nos traía hoy, mi hija dijo que había estado experimentando mareos y fatiga. No era del todo una mentira. Había estado mareada, especialmente cuando me levantaba demasiado rápido. Solo me había acostumbrado. Me llevaron de vuelta en 25 minutos. Una doctora joven que parecía apenas mayor que mi nieto me examinó, haciendo preguntas mientras una enfermera tomaba mi presión arterial y temperatura. Cuando me pidieron que subiera a la báscula, observé el rostro de Carmen mientras aparecieron los números. 47 kilogramos. Solía pesar 62. «Señora Fuentes», la doctora dijo cuidadosamente, «¿cuándo comenzó a perder peso?».
No he tenido mucha hambre últimamente, dije, lo cual era otra mentira. Siempre tenía hambre. Carmen sacó su teléfono y le mostró algo a la doctora en la pantalla. Me tomó un momento reconocerme en la foto de la Navidad pasada, sonriendo a la cámara con mejillas llenas y ojos brillantes. La mujer en esa foto se parecía a alguien que solía conocer. La doctora ordenó análisis de sangre y un panel completo de pruebas. Mientras esperábamos los resultados, una mujer con un cardigan gris tocó suavemente la puerta. Se presentó como Patricia, una trabajadora social del hospital, y sus ojos amables hicieron que algo se quebrara dentro de mi pecho. Tu hija mencionó que podrías estar teniendo algunas dificultades en casa, dijo Patricia, sentándose en la silla junto a mi cama. ¿Te sentirías cómoda hablando de eso? Miré a Carmen, quien asintió con ánimo, y de repente no pude contenerlo más. Las palabras salieron a borbotones sobre Valentina tomando mi pensión, sobre el refrigerador vacío, sobre cómo había estado tratando de hacer que una bolsa de arroz durara 3 semanas, sobre cómo mi hijo simplemente se quedó ahí y lo permitió. Patricia escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en su tableta, y me encontré llorando por primera vez en meses. Cuando la doctora regresó con mis resultados de las pruebas, su expresión era grave. Señora Fuentes, está severamente desnutrida. Su vitamina D es casi inexistente. Sus niveles de B12 son críticos. Ha perdido 15 kilogramos en 7 meses y su cuerpo esencialmente se está comiendo a sí mismo para sobrevivir. Carmen estaba fotografiando todo. Los resultados de las pruebas en la pantalla de la computadora, las notas de la doctora, la hoja de evaluación nutricional que Patricia estaba llenando. La observé documentar todo con una precisión metódica que me recordó que había heredado mi atención al detalle. Mamá necesita ser admitida, dijo la doctora, pero Carmen negó con la cabeza. No, la llevaré a casa conmigo. Pero necesito copias de todo. Cada resultado de prueba, cada nota médica, cada pieza de documentación que muestre su condición. La doctora y Patricia intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Podemos hacer eso, dijo Patricia lentamente, y estaré presentando un reporte con servicios de protección de adultos. Esto es abuso de ancianos, señora Fuentes. Lo que le están haciendo es un crimen. La palabra quedó en el aire como un trueno. Crimen. Había estado pensando en ello como mi hijo tomando malas decisiones, como Valentina siendo difícil. Pero escucharlo nombrado por lo que era, hizo que algo cambiara dentro de mí. 3 horas después, salimos del hospital con una carpeta llena de registros médicos y recetas para suplementos que no podría haber pagado antes. Carmen condujo al otro lado de la ciudad a un banco en el que nunca había estado, una pequeña sucursal cerca de la universidad. Adentro, me guió a un escritorio donde un banquero llamado Roberto me ayudó a abrir una nueva cuenta de cheques solo a mi nombre, con solo mi firma requerida. Vamos a redirigir una porción de tu pensión aquí, explicó Carmen mientras firmaba los papeles. No todo todavía, solo lo suficiente para que Valentina no se dé cuenta de inmediato. Pero este dinero es tuyo, mamá, solo tuyo. Esa noche, sentada en la cocina cálida de Carmen con un plato de sopa real frente a mí, ella abrió su laptop. Mamá, necesito mostrarte algo. Va a ser difícil de ver, pero necesitas saberlo. Abrió un documento y reconocí el historial de búsqueda de mi computadora en casa. Pero estas no eran mis búsquedas. Calculadora de esperanza de vida, mujer anciana. Tiempo promedio antes de distribución de herencia. Cómo convertirse en apoderado. Síntomas de deficiencia nutricional ancianos. Las fechas se remontaban a 3 años. 3 años de Valentina investigando, planeando, calculando cuánto tiempo podría vivir y cómo acelerar el proceso. Mis manos comenzaron a temblar tan mal que tuve que dejar mi cuchara. Carmen cerró la laptop y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, dijo en voz baja, vamos a arreglar esto, todo, pero necesito que confíes en mí y sigas mi ejemplo. ¿Puedes hacer eso?
Miré a mi hija y vi la misma feroz determinación con la que la había criado. Sí, susurré, lo que sea necesario. A la mañana siguiente, Carmen hizo una llamada telefónica mientras yo comía huevos revueltos en su mesa de cocina, huevos reales con mantequilla y sal. Y tuve que obligarme a comer despacio porque mi estómago se había encogido tanto. Escuché su lado de la conversación, captando palabras como derecho de ancianos y consulta de emergencia y documentación lista. Colgó y me sonrió, pero había cero detrás de eso. Tenemos una cita a las 12 con un abogado llamado Roberto Mendoza. Se especializa en casos como el tuyo. La oficina del señor Mendoza estaba en un edificio de ladrillo en el centro, del tipo con pisos de madera pulida y títulos de leyes enmarcados cubriendo las paredes. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 52 años, con plata entretejida en su cabello oscuro, y ojos que lo asimilaron todo sobre mí en los primeros 4 segundos. La pérdida de peso, la forma en que me moví cuidadosamente como alguien recuperándose de una enfermedad, el temblor nervioso en mis manos. Señora Fuentes, dijo estrechando mi mano suavemente. Carmen me contó algo de su situación. Antes de discutir la estrategia legal, necesito establecer algo crucial. ¿Estaría dispuesta a someterse a pruebas cognitivas? Mi estómago se cayó. ¿Cree que algo está mal con mi mente? No, dijo firmemente. Creo que está completamente sana, pero necesitamos prueba documentada de eso antes de seguir adelante, porque lo primero que su nuera va a reclamar es que estaba confundida o manipulada cuando tomó estas decisiones. Vamos a eliminar ese argumento antes de que pueda hacerlo. Las pruebas duraron 4 horas, ejercicios de memoria, preguntas de resolución de problemas, reconocimiento de patrones, siguiendo instrucciones complejas. Me sentí como si estuviera de vuelta en la escuela tomando exámenes finales, mis palmas sudando mientras trabajaba en cada sección. Pero cuando el señor Mendoza revisó los resultados, sonrió por primera vez. Su función cognitiva es excelente, señora Fuentes. Mejor que el promedio para su grupo de edad, de hecho. Ahora hablemos de lo que le han hecho. Carmen extendió los estados de cuenta bancarios en su mesa de conferencias. El señor Mendoza se puso gafas para leer y los estudió, su expresión oscureciéndose con cada página. 3 años, dijo finalmente. Le ha estado robando sistemáticamente durante 3 años. Basándome en estos estados de cuenta, estimo casi 4 millones de pesos. El número hizo que mi cabeza diera vueltas. 4 millones de pesos. Mi dinero de pensión. El dinero por el que Tomás y yo habíamos trabajado tan duro para asegurarme que tendría en mi retiro. Voy a traer a un contador forense, dijo el señor Mendoza. Vamos a rastrear cada peso y documentar exactamente a dónde fue. Durante las siguientes 3 semanas, una mujer llamada Jennifer Morales revisó cada transacción con un peine de dientes finos. Me mostró impresiones de las compras de Valentina. Bolsos de 60,000 pesos, unas vacaciones a Cancún que costaron 160,000 pesos, cenas en restaurantes caros cobrando miles por persona, todo pagado con dinero que debería haberme mantenido alimentada y caliente. Esto es suficiente para cargos criminales, dijo Jennifer en voz baja. Esto es fraude, abuso de ancianos, explotación financiera. El señor Mendoza trabajó rápidamente después de eso. Creó algo llamado un fideicomiso irrevocable, explicando cada paso a medida que avanzábamos. Mi casa, la que Tomás y yo compramos en 1983. Mis cuentas de inversión cuidadosamente cultivadas durante 42 años de ahorro. Mi póliza de seguro de vida. Todo entró en esta estructura protegida con Carmen nombrada como única fideicomisaria. Una vez que esto esté hecho, Valentina no tiene acceso, explicó. Ningún reclamo, ningún poder. Todo está bloqueado permanentemente lejos de ella. Firmé mi nombre en página tras página, mi mano temblando tan mal que Carmen tuvo que estabilizar mi muñeca. Cada firma se sintió como recuperar una pieza de mí misma que Valentina había intentado tomar. El Nuevo Testamento fue más difícil.
El señor Mendoza lo había redactado exactamente como Carmen y yo discutimos, pero ver el nombre de Rodrigo con un peso al lado hizo que mi garganta se apretara. Mi hijo, mi bebé, que solía trepar a mi regazo cuando tenía pesadillas. ¿Estás segura de esto?, preguntó el señor Mendoza suavemente. Pensé en Rodrigo parado detrás de Valentina, asintiendo mientras ella explicaba por qué matarme de hambre era razonable. Pensé en él viendo mi refrigerador vacío y no diciendo nada, no haciendo nada. Estoy segura, susurré y firmé mi nombre. Pero Carmen no había terminado de reunir pruebas. Me llevó por la ciudad y observé con asombro mientras recopilaba declaraciones de personas que apenas me di cuenta de que habían estado prestando atención. Jorge, mi cartero, quien me había visto revisando contenedores de reciclaje, buscando botellas para devolver por el depósito de 50 centavos. Dio una declaración escrita con fechas y horas. Lisa en la farmacia había notado cuando dejé de surtir mi medicamento para la presión arterial porque no podía pagarlo. Había guardado registros y estaba enojada cuando entendió por qué. Incluso la señora Ramírez de al lado, quien siempre pensé que no le agradaba mucho, se había dado cuenta. Había visto cómo me ponía más delgada, vio mis luces apagadas por la noche para ahorrar electricidad, vio el auto nuevo de Valentina en mi entrada la misma semana que comencé a verme frágil. Todos vieron, dijo Carmen mientras conducíamos a casa. Todos sabían que algo estaba mal. Todos están dispuestos a testificar. Esa noche el señor Mendoza llamó con una actualización. Todo está en su lugar, señora Fuentes. Sus activos están protegidos. Su testamento está actualizado y archivado. Tenemos documentación abrumadora de abuso. Ahora esperamos el momento adecuado para mostrar nuestra mano. Miré a Carmen desde su sala de estar donde había estado durmiendo en su sofá durante 4 semanas, ganando peso lentamente, haciéndome más fuerte. ¿Cuándo será eso? Sonrió esa sonrisa de acero de nuevo. Mamá, muy pronto. Pronto resultó ser el siguiente sábado por la mañana cuando Carmen cargó la última de mis pertenencias en su auto. Me paré en su habitación de invitados, que había preparado con sábanas frescas y una pequeña televisión, y algo se soltó dentro de mí. Esta habitación estaba caliente. La cama era suave. Abajo, su refrigerador contenía comida real que podía comer cuando quisiera. Me senté en el borde de la cama y lloré tan fuerte que mis costillas dolieron. Carmen me encontró ahí 25 minutos después y solo me abrazó mientras sollozaba. «Estás a salvo ahora, mamá», susurró. «Te prometo que estás a salvo». Esa tarde comí un almuerzo real por primera vez en meses. Un sándwich de pavo con lechuga y tomate, una manzana, un vaso de leche. Mi estómago se contrajo por la riqueza de todo, pero no me importó. Carmen se sentó frente a mí en su mesa de cocina y vi cómo escribía algo en su teléfono con deliberada lentitud. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, diciéndole a Rodrigo que ahora vives conmigo. Me mostró el mensaje antes de presionar enviar. «Mamá se queda conmigo de ahora en adelante. Tú y Valentina ya no son necesarios como cuidadores. Gracias por tu ayuda pasada». El agradecimiento fue como una bofetada. Educado. Final. Su teléfono comenzó a sonar en 6 minutos. Ella rechazó la llamada. Sonó de nuevo. Rechazó de nuevo. Luego los mensajes de texto comenzaron a llegar. Todos de Valentina. «¿Dónde está? No puedes simplemente llevártela. Necesitamos hablar de esto. Llámame ahora». Carmen apagó su teléfono y me miró. «Eventualmente aparecerán aquí. Probablemente en los próximos 2 días. Cuando lo hagan, necesito que me dejes manejarlo. ¿Puedes hacer eso?». Asentí, pero mis manos estaban temblando de nuevo. Llegaron el lunes por la tarde. Estaba leyendo en la sala cuando el timbre sonó, seguido inmediatamente por golpes agresivos. Carmen había instalado un timbre con video el día anterior y revisó la pantalla de su teléfono antes de abrir la puerta lo suficiente para bloquear la entrada. «Necesitamos ver a mamá», dijo Rodrigo, pero Valentina empujó hacia adelante.
¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de la pensión? No llegó a la cuenta este mes. La voz de Carmen permaneció perfectamente calmada. Mamá está aquí y está bien. La pensión va a una cuenta diferente ahora, una a la que solo ella puede acceder. El rostro de Valentina se puso rojo intenso. No puedes hacer eso. Tengo poder notarial. Yo manejo sus finanzas. En realidad no lo tienes, dijo Carmen. Nunca lo tuviste. Simplemente tomaste su tarjeta de débito y la convenciste a ella y a Rodrigo de que tenías una autoridad que nunca poseíste legalmente. Podía verlos desde donde estaba sentada, y Valentina parecía que podría explotar. Estaba temblando, sus manos apretadas en puños. He estado cuidándola. Merezco compensación por mi tiempo. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado profesional de ancianos? ¿Cuidado? Carmen repitió suavemente. ¿Así es como llamas dejarla morir de hambre en una casa helada? Rodrigo finalmente habló. Carmen, estás siendo dramática. Mamá estaba bien. ¿Bien? Carmen sacó su teléfono y les mostró algo en la pantalla. Pesaba 47 kilogramos cuando la llevé al hospital. Había perdido 15 kilogramos en 7 meses. Sus niveles de vitaminas eran críticos. Los doctores documentaron desnutrición severa y negligencia. La voz de Valentina se volvió estridente. La llevaste al hospital sin nuestro permiso. Vamos a presentar una queja. Vamos a conseguir un abogado. Por favor, háganlo, dijo Carmen. Me encantaría ver cómo le explican a un juez por qué robaron casi 4 millones de pesos de su dinero de pensión, mientras ella comía galletas saladas y arroz en cada comida. El color se drenó del rostro de Valentina. No robé nada. Manejé el dinero. Pagué facturas. ¿En serio? Porque el contador forense que contratamos rastreó cada peso. Bolsos de 60,000 pesos. Unas vacaciones a Cancún de 160,000 pesos. Cientos de pesos en comidas de restaurante mientras mamá revisaba la basura de los vecinos buscando botellas para reciclar. Rodrigo miró a Valentina con una expresión que no pude descifrar. Confusión. Tal vez la primera pizca de duda. Valentina se recuperó rápidamente. Esto es ridículo. Estás tratando de manipular a una mujer anciana. Cuando nuestro abogado escuche sobre esto... Carmen levantó su teléfono de nuevo. Antes de que termines esa amenaza, debes saber que he estado grabando toda esta conversación. También tengo copias de tu historial de búsqueda de la computadora de mamá. Calculadora de esperanza de vida, mujer anciana. ¿Cuánto tiempo antes de la herencia después de la muerte? Tiempo promedio para distribución de patrimonio. Has estado investigando cuánto tiempo viviría mamá y cuándo podrías obtener su dinero durante 3 años. Observé cómo el rostro de Valentina pasó de rojo a blanco en segundos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Salgan de mi propiedad, dijo Carmen en voz baja. Si regresan, los haré arrestar por invasión de propiedad. Si contactan a mamá directamente, solicitaré una orden de restricción. Si intentan cualquier acción legal, proporcionaré toda esta evidencia a la policía y al fiscal del distrito. ¿Está claro? Rodrigo agarró el brazo de Valentina y la jaló de regreso hacia su auto. Ella estaba gritando algo sobre abogados y derechos, pero su voz había perdido su confianza. Sonaba hueca ahora, desesperada. Carmen cerró la puerta y la cerró con llave. Cuando se volteó para verme, sus manos estaban temblando. Ya está, dijo. Ahora saben que estamos peleando. Pelear resultó significar ver el mundo de Valentina colapsar pieza por pieza, y nunca esperé cómo me haría sentir eso. El señor Mendoza había preparado 4 cartas certificadas, cada una un golpe legal cuidadosamente construido, y todas llegaron a la casa de Rodrigo y Valentina el mismo martes por la mañana. Carmen me mostró la confirmación de entrega en su teléfono durante el desayuno. Las tendrán para las 11, dijo, sirviéndome más jugo de naranja. Había ganado 4 kilogramos en el último mes, y ella monitoreaba mi alimentación como un halcón. ¿Estás lista para lo que viene después?
No estaba segura de estar lista, pero asentí de todos modos. La primera llamada llegó a las 11:50. El teléfono de Carmen se iluminó con el número de Valentina y lo puso en altavoz. Los gritos comenzaron antes de que Carmen siquiera dijera hola. La voz de Valentina era tan estridente que apenas podía distinguir palabras individuales. Manipulación, abuso de ancianos, abogados, corte. Carmen esperó hasta que Valentina hizo una pausa para respirar. ¿Terminaste? No puedes hacer esto, escupió Valentina. Manipulaste a una anciana confundida para que firmara sus activos. Cualquier juez verá a través de esto. Mamá tomó una evaluación cognitiva integral, dijo Carmen con calma. Administrada por un neuropsicólogo. Obtuvo por encima del promedio para su grupo de edad. No hay confusión, Valentina. Solo una mujer anciana que finalmente se alejó de la persona que le estaba robando. Nunca robé nada. 4 millones de pesos, respondió Carmen, documentado por un contador forense. Tenemos cada transacción, cada compra, cada vacación que tomaste con su dinero de pensión mientras ella comía arroz y galletas saladas. También tenemos registros médicos que muestran desnutrición severa y negligencia. Y luego está tu historial de búsqueda sobre esperanza de vida y plazos de herencia. El silencio del otro lado duró varios segundos. Cuando Valentina habló de nuevo, su voz había cambiado, más calculada. Quiero hablar con ella, con tu madre, a solas. Eso no va a pasar. Entonces mi abogado se pondrá en contacto. Carmen colgó sin responder. Me miró y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. No exactamente satisfacción, más como determinación sombría. La quinta carta sale hoy, dijo. De Jennifer, la contadora forense. Esa carta llegó el miércoles. Lo sé porque Valentina llamó de nuevo el jueves por la mañana y esta vez no estaba gritando. Estaba llorando, suplicando. La contadora forense había detallado todo. Cada bolso de diseñador con el recibo y la fecha en que mi dinero de pensión lo pagó. Las vacaciones a Cancún desglosadas por hotel, vuelos y cargos de restaurantes, incluso multas de estacionamiento y visitas al spa. La carta concluyó con una demanda de contabilidad completa y aviso de litigio civil, buscando restitución más daños punitivos por un total de 10 millones de pesos. Por favor, sollozó Valentina a través del teléfono. Por favor, devolveré el dinero. Conseguiré un préstamo. Solo haz que esto se detenga. La voz de Carmen permaneció firme. Deberías discutir eso con tu abogado. Lo que no esperaba era la llamada de Rodrigo esa noche. No al teléfono de Carmen, sino al mío. El número que había tenido durante 42 años. El que él había estado llamando desde que era adolescente, llegando tarde del toque de queda. Mamá. Su voz se quebró. Mamá, por favor dime que Valentina está mintiendo. Mi garganta se apretó. ¿Mintiendo sobre qué, Rodrigo? Dijo que solo se casó conmigo por dinero. Por tu dinero. Me lo dijo directamente a la cara. Dijo que desperdició años esperando una herencia y ahora se fue. Cerré los ojos. El dolor en su voz era real y una parte de mí todavía quería consolarlo, hacer que mejorara de la manera en que lo hacía cuando era pequeño. Pero otra parte, la parte que recordaba verlo pararse en silencio mientras Valentina explicaba por qué matarme de hambre era razonable, permaneció callada. ¿Sabías?, preguntó. ¿Sabías que estaba tomando el dinero de la pensión? ¿Que estabas perdiendo peso? ¿Que no podías pagar la comida? Viste mi refrigerador, Rodrigo. Me viste usando 4 suéteres en mi propia casa porque no podía pagar la calefacción. Pensé que solo estabas siendo terca, siendo difícil. Valentina dijo que te negabas a comer correctamente, que tú... Se detuvo. Oh, Dios mío, le creí. Sí, dije en voz baja. Lo hiciste. Colgó sin decir adiós. Carmen me dijo 4 días después que había solicitado el divorcio. Lo escuchó del señor Mendoza, quien lo escuchó del sistema de archivo judicial,
Pero lo que el señor Mendoza encontró durante su revisión rutinaria de registros públicos hizo que mi sangre se helara. Valentina sacó una póliza de seguro de vida sobre ti, dijo, extendiendo papeles sobre la mesa del comedor de Carmen. $500,000 hace 4 años. Estás listada como la asegurada. Ella está listada como la beneficiaria. Miré los documentos de la póliza. Mi firma falsificada en la parte inferior. Nunca firmé esto. Lo sé, dijo el señor Mendoza sombríamente. Eso es fraude de seguro, además de todo lo demás. Combinado con su historial de búsqueda sobre esperanza de vida y la negligencia documentada, establece intención clara. ¿Intención de qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Carmen tomó mi mano. Mamá, ella estaba esperando que murieras, esperando que muriera. Las palabras resonaron en mi cabeza durante días, rebotando en cada momento tranquilo hasta que Carmen finalmente se sentó conmigo y dijo lo que ambas habíamos estado pensando. Mamá, otras personas necesitan saber que esto sucede. Necesitan saber qué buscar. Así fue como terminamos en la oficina de Mónica Morales, una reportera de la estación de noticias local que se especializaba en historias de protección al consumidor. Carmen la había contactado una semana antes y Mónica había acordado cubrir el abuso financiero de ancianos sin usar nuestros nombres. Pero sentada frente a ella ahora, viéndola tomar notas mientras describía el refrigerador vacío y los 4 suéteres y las hojas de cálculo de Valentina, calculando mi esperanza de vida, me di cuenta de que el anonimato no importaría. Todos los que nos conocían reconocerían la historia. ¿Te sientes cómoda con eso?, preguntó Mónica gentilmente. Una vez que esto salga al aire, la gente averiguará quién eres. Pensé en la póliza de seguro de vida con mi firma falsificada, las vacaciones a Cancún que Valentina tomó mientras yo revisaba contenedores de reciclaje. Sí, dije, me siento cómoda con eso. El segmento se transmitió un jueves por la noche. Carmen y yo lo vimos juntas en su sofá, y apenas reconocí mi propia voz describiendo cómo mi nuera había controlado mi pensión mientras me moría de hambre. Mónica había hecho su investigación, entrevistando abogados de derecho de ancianos y trabajadores sociales sobre señales de advertencia. La pieza fue poderosa, profesional y devastadora. Mi teléfono comenzó a sonar en 1 hora. Amigos de la iglesia, ex compañeros de trabajo, mi vecina, la señora Ramírez, llorando mientras se disculpaba por no hacer más. Pero fueron las llamadas que Carmen recibió las que mostraron qué tan rápido el mundo de Valentina se estaba derrumbando. 3 personas diferentes de la oficina de Valentina llamaron para decir que habían visto la historia de noticias y reconocieron los detalles. Uno de ellos le dijo a Carmen que Valentina había estado presumiendo sobre una herencia pendiente durante años. El empleador de Valentina la llamó el viernes por la mañana. Fue despedida al mediodía. La compañía citando la necesidad de distanciarse de una actividad criminal potencial. Carmen escuchó esto de Jennifer, la contadora forense, quien había sido contactada por el ex jefe de Valentina preguntando confirmación sobre la investigación. Lo vi todo suceder desde la sala de Carmen como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Las redes sociales de Valentina se oscurecieron. Sus amigas dejaron de comentar en sus publicaciones. Las mujeres con las que había ido a Cancún, las que había pagado con mi dinero de pensión, de repente no podían recordar conocerla bien. La carta de Rodrigo llegó un sábado, 4 páginas escritas a mano, su caligrafía temblorosa. Mamá, lo siento mucho. No sabía. Debería haberlo visto. Por favor, perdóname. Valentina nos manipuló a ambos. Por favor, dame otra oportunidad. La leí 2 veces. Luego se la entregué al señor Mendoza durante nuestra reunión del lunes. La leyó cuidadosamente, su expresión neutral. ¿Cómo te gustaría responder? Dile la verdad, dije. La carta de respuesta nos tomó 3 horas escribir, y cada palabra se sintió como sacar dientes. El señor Mendoza escribió mientras yo hablaba, y Carmen se sentó a mi lado, apretando mi mano.
Enumeramos cada instancia que Rodrigo había presenciado e ignorado. El día que vio mi refrigerador vacío y no dijo nada. La tarde que visitó y me encontró usando 4 suéteres adentro y no hizo ningún comentario. La Navidad, cuando había perdido 9 kilogramos, y sonrió y dijo que me veía bien. Las incontables veces que mencioné tener frío o estar cansada o no sentirme bien, y él cambió de tema. Elegiste creer las mentiras de Valentina porque eran convenientes, concluyó la carta. Elegiste la comodidad sobre la verdad, y al hacerlo, la elegiste a ella sobre tu propia madre. Algunas elecciones no se pueden deshacer. Lo firmé con mano firme. El juicio criminal comenzó en noviembre, 7 meses después de que todo comenzara. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y luces fluorescentes que hacían que todos se vieran cansados. Me senté en la primera fila con Carmen viendo a Valentina entrar con su abogado. Había perdido peso. Su ropa se veía más barata de lo que recordaba. No me miró ni una vez. La fiscal era una mujer llamada Daniels, que hablaba con autoridad tranquila. Presentó los registros bancarios mostrando 4 millones de pesos en fondos robados, la documentación médica de mi desnutrición, el historial de búsqueda de Valentina mostrado en una pantalla grande para que todos lo vieran. Calculadora de esperanza de vida mujer anciana. ¿Cuánto tiempo antes de distribución de herencia? Síntomas de deficiencia de vitaminas en personas mayores. El abogado de Valentina intentó argumentar que ella había estado manejando mi dinero, no robándolo, que las búsquedas eran curiosidad inocente, que la póliza de seguro de vida era para mi beneficio. Luego mostraron la hoja de cálculo. Valentina había creado un archivo de Excel calculando montos de herencia en diferentes escenarios de esperanza de vida. Si moría a los 68, el cálculo mostraba una cantidad, a los 73 otra, a los 78, menos debido a gastos continuos. Había resaltado la fila de edad 68 en amarillo. Yo tenía 66 cuando creó esa hoja de cálculo. La jueza era una mujer de unos 60 años, con cabello gris acero y gafas para leer. Escuchó 4 días de testimonio sin emoción visible. Cuando finalmente sentenció a Valentina, su voz era fría. 5 años en prisión estatal, 10 millones de pesos en restitución y daños punitivos. Esta cantidad no puede ser descargada a través de bancarrota. Señora Valentina Sánchez, usted explotó y puso en peligro sistemáticamente a una mujer anciana para ganancia financiera. Falsificó documentos, cometió fraude y según sus propios registros digitales, parecía estar calculando cómo acelerar su muerte. Este tribunal encuentra sus acciones reprobables. Valentina comenzó a llorar. Su abogado puso una mano en su hombro, pero ella la sacudió. No sentí nada, solo vacío, cansancio, lista para ir a casa. Carmen me llevó a casa del tribunal en silencio y vi las calles familiares pasar por la ventana. 5 años, 10 millones de pesos. El número debería haberse sentido como victoria, pero principalmente solo me sentí cansada, como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que incluso dejarlo causaba un dolor. Mamá, dijo Carmen mientras nos estacionábamos en su entrada. Mónica Morales llamó. La Fundación de Prevención de Abuso de Ancianos quiere que hables en su gala anual el próximo mes. No tienes que hacerlo, pero pensó que deberías saberlo. Miré a mi hija, a la mujer que me había salvado la vida al negarse a mirar hacia otro lado. ¿Qué diría siquiera? La verdad, dijo simplemente. Solo diles lo que pasó. La gala se llevó a cabo en un salón de baile de hotel en el centro, del tipo con candelabros de cristal y mesas redondas cubiertas con manteles blancos. Usé un vestido azul marino que Carmen me había comprado y había ganado de suficiente peso para que me quedara correctamente. 10 kilogramos desde esa tarde de martes cuando me encontró usando 4 suéteres. Me veía como yo misma de nuevo en el espejo, y solo eso se sintió como una especie de venganza.
Había 350 personas en la audiencia cuando caminé hacia el podio. Mis manos temblaron mientras agarraba los bordes y miraba todos esos rostros. Había preparado notas, pero de repente parecían inadecuadas. Así que simplemente comencé a hablar. Les conté sobre el refrigerador vacío, la leche vencida y los paquetes de mostaza. Los 4 suéteres porque no podía pagar la calefacción a pesar de una pensión mensual de $8,000. Les conté sobre las hojas de cálculo de Valentina, calculando cuánto tiempo podría vivir y su fila resaltada para la edad 68. Les conté sobre mi hijo parado en silencio mientras me moría de hambre, eligiendo la comodidad sobre la verdad. Mi voz se quebró cuando describí revisar contenedores de reciclaje de vecinos, buscando botellas que valieran 50 centavos cada una. Una mujer en la primera fila estaba llorando. También lo estaba el hombre a su lado. Estoy aquí esta noche porque mi hija se negó a mirar hacia otro lado, dije, porque documentó todo, construyó un caso legal y luchó por mí cuando yo estaba demasiado débil para luchar por mí misma. Pero hay miles de personas ancianas sufriendo ahora mismo que no tienen una Carmen, que no tienen a alguien prestando atención. Les pido que sean esa persona. Vigilen a sus vecinos. Revisen a familiares ancianos. Hagan preguntas difíciles cuando algo se sienta mal. No esperen hasta que sea casi demasiado tarde. La ovación de pie comenzó antes de que terminara mi última oración. 350 personas de pie, y me quedé en ese podio llorando mientras me daba cuenta de que mi sufrimiento significaba algo ahora. Podría salvar a alguien más. El video de mi discurso fue publicado en línea por la fundación. Por la mañana tenía 12,000 vistas, por la tarde 60,000. Mi teléfono comenzó a recibir mensajes de números que no reconocía. Mujeres ancianas agradeciéndome por darles el valor de hablar sobre sus propias situaciones. Hijos adultos dándose cuenta de que los cuidadores de sus padres les estaban robando. Trabajadores sociales compartiendo el video con clientes que tenían miedo de reportar abuso. Respondí cada mensaje que pude. Cada uno se sintió como recuperar una pieza de lo que Valentina había intentado robar. Rodrigo vino a la casa de Carmen 4 semanas después sin previo aviso. Estaba leyendo en el porche cuando su auto se detuvo, y mi primer instinto fue entrar, pero me quedé sentada. Había pasado suficiente de mi vida teniendo miedo. Subió los escalones lentamente, sus manos metidas en los bolsillos. Se veía mayor de lo que recordaba, cansado. Mamá, vi tu discurso. Necesito que sepas cuánto lo siento. Sé que lo sientes, Rodrigo. Entonces, por favor, dijo, su voz quebrándose. Por favor, perdóname. Cometí un terrible error, pero sigo siendo tu hijo. Lo miré por un largo momento. Este hombre que solía ser mi niñito. Me viste muriendo de hambre y no hiciste nada. Me viste usando 4 suéteres adentro y no dijiste nada. Entregaste mi información financiera a una mujer que estaba calculando cuánto tiempo viviría y cuándo podría cobrar mi dinero. La elegiste a ella sobre mí cada día durante 3 años. Fui manipulado. Ella me mintió sobre todo. No te hizo ciego, Rodrigo. No te hizo ignorar lo que estaba justo frente a ti. Me levanté, mis piernas firmes debajo de mí. Algunas traiciones no pueden ser perdonadas. Necesito que te vayas ahora. Intentó argumentar, pero Carmen apareció en la puerta detrás de mí. Él miró entre nosotras. Luego caminó de regreso a su auto sin otra palabra. Vivo con Carmen ahora en la casa que compró el año pasado con parte del fideicomiso. Mi fideicomiso, el que vale $5 millones después de una inversión cuidadosa. Cuando muera, Carmen recibe la mitad. La otra mitad va a la Fundación de Prevención de Abuso de Ancianos y otras 4 organizaciones benéficas que protegen a personas mayores vulnerables. Rodrigo recibe su peso. Valentina no recibe nada excepto su deuda. Todavía debe 10 millones de pesos. Su salario será embargado por el resto de su vida laboral, tomando 30% de cada cheque de pago
hasta que la deuda esté pagada. Según los cálculos de Jennifer, tomará 34 años. Valentina tendrá 71 años cuando termine, la edad que yo tengo ahora. Rodrigo me envía cartas todavía, una cada mes, como un reloj. Las leo, luego las archivo en una caja en el armario de Carmen. Tal vez algún día las responda, tal vez no. Por ahora, estoy enfocada en vivir la vida que Valentina intentó robarme. Doy charlas en centros comunitarios y hogares de ancianos sobre señales de advertencia de abuso financiero. Trabajo como voluntaria en la línea directa de la Fundación 2 veces por semana, hablando con personas mayores que necesitan a alguien que entienda. Cada conversación se siente como recuperar otra pieza de mí misma. Carmen dice que estoy vengándome viviendo bien, y tal vez tenga razón, pero mientras estoy sentada en su porche cálido, con un libro y una taza de café real con crema y azúcar, comiendo una comida que no tuve que racionar, vistiendo ropa que me queda porque finalmente peso lo que debería, me doy cuenta de que esto no es venganza, es supervivencia, es elección, es vivir con dignidad en mis propios términos, rodeada por las personas que me aman lo suficiente como para luchar cuando no podía luchar por mí misma. Y cada día que me despierto caliente, alimentada y segura, es una victoria que Valentina nunca podrá quitarme. Si estás disfrutando estas historias reales de justicia y superación, me encantaría que te suscribieras al canal. Comparte tu propia historia en los comentarios. Muchas veces cuando hablamos de lo que vivimos, encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y si conoces a alguien que podría estar pasando por una situación similar, comparte este video. Nunca sabes a quién podrías estar ayudando. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu vida.